tú nos concedes esta oportunidad de estar reunidos. Y ahora, Padre, queremos suplicarte que en tu gracia tú vengas para ayudarnos, ya que queremos ser capacitados, instruidos para ser mejores obreros en tu viña. Danos, Señor, las herramientas para poder ser útiles y que tu gracia, tu bendición pueda ser sobre cada uno de nosotros. En ti, Señor, confiamos y esperamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor. Este día continuaremos, hermanos, con las doctrinas básicas, y en esta oportunidad corresponde la doctrina de la Trinidad. Al igual que el tema de la inspiración de las Escrituras, la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas del cristianismo universal. Por lo tanto, información más amplia de esto, hermanos, ustedes lo pueden encontrar en una gran cantidad de libros. Prácticamente, o más bien dirían, no hay libro que trate de doctrina cristiana que no desarrolle el tema de la Trinidad. Y obviamente que hay autores más profundos que otros, pero creo que de hecho pues en sus bibliotecas han de tener ya material suficiente para este tema de la Trinidad. Hay libros enteros que hablan acerca de este tema. Por ejemplo, el libro de Agustín, que así se llama precisamente, de la Trinidad. Es un libro así de este grueso, como unas más de 1000 páginas, ¿no?, donde habla solamente de la doctrina de la Trinidad. Entonces es muy amplio, ¿no? Pero obviamente, como aquí nosotros estamos hablando de doctrinas básicas, no estamos hablando de llegar a profundidades como las que Agustín alcanzó, aunque por interés pues es a veces importante conocer todos los argumentos y las áreas donde Agustín penetró para hablar de este tema de la Trinidad. Pero como acá vamos a ver lo básico, entonces vamos a tratar de presentar únicamente los elementos fundamentales de lo que es la Trinidad. Ahora, como la Trinidad lo que hace es expresar o tratar de explicar la naturaleza de Dios. Y digo tratar de explicarla porque explicarla plenamente implicaría también conocer a Dios plenamente. Pero para conocer a Dios plenamente, nosotros tendríamos que ser o iguales o superiores a Dios. Entonces, como eso no es posible, entonces uno puede dar como ciertos elementos de la naturaleza de Dios, pero muy difícilmente uno puede llegar a una complementación de, o sea, decir aquí está todo, así es Dios, es bien difícil, ¿no? Y a eso responde los pasajes de la Escritura cuando hablan que a Dios nadie le vio jamás. Se refiere pues a verlo, pero en el sentido de su plenitud, que como digo implicaría que uno tendría que ser por lo menos igual a Dios para poder alcanzar esa comprensión. Entonces lo que hacemos es presentar los hechos tal y como la palabra de Dios los presenta. Por eso es que cuando se habla de la teología, y esto pues es un punto que ya habíamos mencionado en alguna oportunidad, que la teología se clasifica como una ciencia. Hay personas que no están de acuerdo con eso, pero yo soy de los que sí soy partidario de que la teología es una ciencia, porque una ciencia tiene un método científico donde clasifica, ordena e interpreta hechos. Entonces, eso es lo que la teología hace. Toma, por ejemplo, hablando de la naturaleza de Dios, los pasajes de la Biblia que hablan directa o indirectamente de la naturaleza de Dios, los ordena, los clasifica y luego los presenta. Obviamente que ahí hay ciertos elementos
que pueden resultar en determinados momentos como un poco difíciles de comprender, porque ¿cómo es eso que Dios en esencia es uno, pero tiene tres personalidades diferentes? Eso no fácilmente pero son los hechos que la Biblia presenta. O sea, la Biblia es bien clara, bien enfática en que solo hay un Dios verdadero. Eso es bien claro. Pero también la Biblia es bien clara cuando dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo compaginar estas dos cosas? Por un lado, que hay un solo Dios verdadero, pero luego se habla de tres personas distintas, las cuales a cada una se le adjudica divinidad. Entonces, el cómo armonizar esas cosas vendría a ser ya como un trabajo de interpretación, pero la responsabilidad de la teología es presentar los hechos tal como la Biblia los presenta. Entonces, como así los presenta, eso es simplemente lo que nosotros tenemos que hacer, lo que la Biblia presenta. Y entonces ya queda pues en cada persona el llegar a comprender. Algunos han dicho que la Trinidad no existe porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y eso es verdad. Pero realmente uno no juzga la veracidad de una doctrina porque el nombre con la cual se la nomina aparezca o no en la Escritura. O sea, ese no puede ser un criterio. El criterio auténtico es que si existe en la palabra la sustentación bíblica suficiente como para poder defender una enseñanza tal como es la de la Trinidad. Si eso se logra, no importa cómo uno le quiera poner de nombre. O sea, Trinidad es el nombre más utilizado, el más universal. Pero uno podría hablar, por ejemplo, de la naturaleza de Dios, que sería otra manera. Y quizás casi podría asegurar que la expresión naturaleza de Dios tampoco aparece en la Biblia. Pero por eso digo, cómo se le nomina a la doctrina no importa. Lo que importa es que sus argumentos sean sustentables desde el punto de vista escritural. Hay diversos sistemas, hermanos, que tratan de explicar la naturaleza de Dios. Está los sistemas politeístas que enseñan que hay muchos dioses. Quizás un ejemplo muy cercano a nosotros, o más familiar diríamos, es el de los mormones, los cuales enseñan que hay muchos dioses. Ellos dicen el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero también dicen Satanás es un Dios, Adán fue un Dios, y incluso pues cada mormón aspira a llegar a ser un Dios también después de la muerte. Y hablan de planetas que están habitados por diversos dioses y que de uno de esos planetas vino el Dios al cual nosotros llamamos Padre, pero no es nada más que un Dios entre otros dioses. Eso por poner un ejemplo de politeísmo moderno. Pero el catolicismo romano en cierta forma también entra dentro de esa categoría, porque aunque dogmáticamente la Iglesia Católica establece que solamente hay un Dios y ellos también aceptan la doctrina de la Trinidad, sin embargo, en la práctica resulta de que, por ejemplo, hacen de María una diosa, o hacen de santos o de ángeles o arcángeles, seres a los cuales se les da una adoración prácticamente semejante o a veces superior a la que le dan al mismo Hijo de Dios. Por ejemplo, al examinar una cosa tan sencilla como es el rosario, yo ahorita no recuerdo las cantidades, pero viene siendo algo así que por cada 7 Ave Marías hay un Padre Nuestro, algo así de relación. Entonces, eso por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo se le da una dedicación muy superior a otras criaturas que la que se le da al mismo ser que ellos reconocen como el único Dios verdadero. Entonces, aunque oficialmente ellos no son politeístas,
pero en la práctica su sistema viene a volverse también politeísta. Ahora, hablando dentro de las religiones que son monoteístas, solamente hay tres. Una es el judaísmo, obviamente, otra es el islam, que nosotros llamamos el mahometanismo, pero realmente esa es una forma incorrecta de referirse a ellos. Islam es la religión de ellos, la de los musulmanes, como decimos, pero musulmán también pues es otra palabra que aunque ellos la aceptan más, no es la adecuada, es el islam. Y la tercera es el cristianismo. Esas son las únicas tres religiones en el mundo monoteístas, pero cada una de ellas tiene también su propia concepción de lo que es el monoteísmo. En el caso del judaísmo, para ellos solo hay un Dios, que es Jehová, Adonai, Elohim, como ellos pues quieran llamarle, ¿no? Pero niegan, por ejemplo, la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo. En el caso del Islam, ellos tienen un solo Dios, pero que es otro Dios, el que ellos llaman Alá, y que uno solo es su profeta, Mahoma. Entonces ese es uno de los, así como el lema de los judíos es, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, entonces también el Islam tiene su propia fórmula, y esa fórmula es, Alá es Dios, y uno solo su profeta, Mahoma. Entonces solo ellos tienen su propio concepto, ¿no? del monoteísmo. Pero el cristianismo es monoteísta también. Nosotros creemos en un solo Dios. Esas gentes que dicen que nosotros somos triteístas porque tenemos tres dioses, que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, son personas que no han entendido realmente lo que es la Trinidad. Entonces, de estos tres sistemas monoteístas, el cristianismo es el único que es sustentable. Porque si uno examina, por ejemplo, el monoteísmo judío y uno trata de proyectarlo, porque eso ocurre, hermanos, muchas veces con las doctrinas, que las doctrinas establecen esto, esto y esto. Pero en el momento en que ellos dicen, creemos esto y creemos esto, entonces cuando se presenta de esa manera, uno dice, bueno, aparentemente tiene razón, se ve que está muy bien, pero si uno comienza a examinar, bueno, si es cierto esto que ellos dicen, entonces esto tiene que tener esta repercusión, porque esto lleva a lo siguiente y a lo siguiente, y total de que la cosa va así, en cierto punto. Esto aparentemente va bien, pero esto viene y resulta que va así. Entonces, pero hay un momento en que todo choca, todo colisiona, todo contradice. Aquí en este nivel no, pero en este punto sí. Entonces ahí es donde uno encuentra que sistemas como el judaísmo o el islam, aunque cuando ellos establecen sus enseñanzas, todo parece estar bien, cuando uno saca las consecuencias de eso, llega un momento donde ya no es consistente y donde todo colapsa. En cambio, en el caso de la Trinidad no ocurre eso, que la Trinidad, como vamos a ver, tiene cuatro postulados fundamentales. Ahí, como le digo, tratando de reducirlo al máximo, ¿no? Hacerlo lo más básico posible. Entonces tiene cuatro elementos fundamentales, pero cada uno de ellos nunca chocan, sino que son todos paralelos y son verdades que aunque usted le escarbe lo que le quiere escarbar, siempre al final la verdad del monoteísmo cristiano continúa en pie. Entonces vamos a examinar cuáles son esas cuatro verdades. Yo a veces he comparado, hermanos, esto de la doctrina de la Trinidad como una mesa, que una mesa para estar en pie necesita tener las cuatro patas. Si solo tiene tres, cojea. Si solo tiene dos, peor, ¿verdad? Si solo tiene una, se cae. Entonces necesita los cuatro fundamentos. Entonces el primer fundamento es que existe un único Dios verdadero.
Hay un único Dios. Yo voy a ir haciendo aquí, hermanos, un esquema que nos va a ayudar para comprender de una manera gráfica lo que yo estoy diciendo con palabras. Entonces, vamos a suponer que este círculo que he hecho acá es Dios. Entonces, como solamente hay un único Dios, por eso es que no estamos haciendo otro y otro y otro y otro círculo, no, solo hay uno, solo hay un Dios. Haga de caso que este círculo está representando al único Dios verdadero. Ahora, hay muchas citas bíblicas que respaldan la idea que solamente hay un único Dios verdadero. O sea, yo no sé si es necesario, hermanos, que tenga que dictarles las citas bíblicas, porque están en el manual, ¿no? Y ahí pues hay, no todas, ¿verdad? Pero por lo menos las más significativas. Pero, o sea, si quieren que se las dicto, ¿no? Pero si tienen el manual, ustedes las tienen ya, ¿no? Amén, que vaya, las tienen. Bueno, entonces, ahí en el manual, y como le digo, en otros libros que ustedes pueden tener y echar mano, pueden encontrar amplia base escritural para defender la verdad que solamente hay un único Dios verdadero. Ahora, el segundo fundamento de la doctrina de la Trinidad, vamos a tratar de ir poniendo aquí. El uno es solo hay un Dios. El segundo fundamento es que en este único Dios hay una pluralidad de personas. Esto que estoy escribiendo también está en el manual, hermano. Pluralidad. Pluralidad de personas. La sustancia de Dios es única. O sea, la sustancia de Dios, cuando hablamos de la sustancia, me estoy refiriendo a lo que Dios es. Es única. O sea, no hay 3, 4 sustancias, porque entonces habrían 3, 4 dioses. Al decir que es única, entonces estamos hablando que hay una pluralidad, o más bien una pluralidad dentro de la misma sustancia. Cuando en realidad a lo que nos estamos refiriendo es que aunque Dios es uno, Él se manifiesta en 3 personas que son diferenciables entre sí. Usted sabe cuáles son esas 3 personas. Vamos a continuar aquí con el diagrama. Tenemos por un lado al Padre, tenemos al Hijo, y tenemos al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esas son las personas en las cuales se manifiesta la única esencia de Dios. También, hermanos, hay muchos pasajes de la Biblia. Algunos de ellos tienen que ser deducidos porque no están declarados directamente en la palabra de Dios, como por ejemplo el uso de los plurales, porque todos los nombres en el Antiguo Testamento que se le adjudican a Dios, todos son plurales. En el hebreo, a diferencia del español, hay 3 números. En el español usted sabe que en números solo hay 2. El plural y el singular, eso ya lo estudiamos, ¿no? Pero en el hebreo hay 3, está el número singular, el número dual y el número plural. El número
Singular se usa cuando es una sola persona, el número dual cuando son dos personas y el número plural cuando son tres o más. Entonces todos los nombres, Elohim, Adonai, El Shaddai, el Onam, todos son nombres que están en plural. Es decir, que está hablando de tres o más personas, porque ese es el plural en el hebreo, ¿no? Entonces, desde el momento en que a Dios se le da ese tipo de nombres plurales, como Elohim, entonces ahí está ya dando una idea de que en Dios hay una pluralidad de personas. Pero luego también hay pasajes que en la Biblia enseñan cómo Dios muchas veces cuando habla, habla de una manera plural. O sea, no solamente tiene un nombre plural, sino que a veces utiliza verbos en plural o adjetivos en plural. Por ejemplo, cuando Isaías vio al Señor y que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaremos? Enviar es un verbo, pero está en plural. ¿Quién irá por nosotros? Nosotros es un pronombre y está en plural también, porque no dice quién irá por mí, quién irá por nosotros. Entonces, a la divinidad se le adjudican nombres, verbos, adjetivos, pronombres, plurales. Entonces, todo eso, hermano, era ya como en el Antiguo Testamento un vislumbre que en Dios había una pluralidad de personas. En ese momento no se sabía, y también la revelación era tan parcial que para los judíos era un enigma. Era un enigma poder descifrar el por qué, si la Biblia era tan enfática, el Antiguo Testamento sobre todo, en que hay un único Dios verdadero, entonces ¿por qué se utilizaba esa forma de expresión cuando la divinidad hablaba? E incluso hay porciones en el Antiguo Testamento donde vemos personas platicando entre ellas, como el pasaje aquel con el cual Jesús dejó sin nada que responder a los judíos cuando él les preguntó de quién es hijo el Cristo. Y ellos dijeron, de David. Esa pregunta cualquiera la responde. Pero viene el Señor y dice, entonces ¿por qué lo llama Señor? Porque cita el Salmo donde dice, dijo el Señor a mi Señor. Y recuerda que Señor es un título divino, es un nombre que se le da a Dios. En otras palabras, ahí lo que está diciendo es, dijo Dios a Dios, tú eres mi hijo y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo es eso? Que dijo Dios a Dios. La Biblia habla de diálogos entre personas divinas, porque a ambos se les llama Señor. Pero para los judíos eso era un enigma, de tal manera que después que Jesús les dijo, respóndanme eso, ellos no hallaron que responder. Dice que mejor ya no preguntaron más, porque dijo, más nos va a confundir. Pero realmente no había confusión. La Trinidad realmente se vino a clarificar o a mostrar plenamente cuando se llegó al Nuevo Testamento. Es ahí donde ya las tres personas divinas son mostradas, y cuando esos pasajes que en el Antiguo Testamento se consideraban enigmáticos llegan a tener su completa significación en el Nuevo Testamento. Hablando de esto, de enigmas y de misterios, hermanos, hay muchas personas que cuando se refieren a la Trinidad le llaman el misterio de la Trinidad. Eso puede ser correcto o incorrecto, dependiendo qué es lo que se comprenda por la palabra misterio. Bíblicamente, un misterio es una verdad que estuvo oculta por algún tiempo, a veces siglos, pero que en determinado momento se dio a conocer a los hombres. Eso es lo que la Biblia llama misterios. Eso es lo que Pablo llama misterios. Una verdad
que estuvo oculta durante siglos, pero que luego es dada a conocer a los hombres. Pablo habla, por ejemplo, del misterio de la piedad. Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia también como un misterio. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero cuando él habla, siempre que él habla de misterio, está hablando de algo que antes no se sabía, pero que ahora se ha dado a conocer. Ese es el uso adecuado de la palabra misterio en la Biblia. Pero hay algunas personas que han tomado la palabra misterio como nosotros lo entendemos en el español. Es decir, un misterio es una cosa enigmática, extraña, misteriosa, que a saber cómo es eso, que no se entiende. Entonces, es un misterio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es un misterio. Entonces, hay personas que en ese sentido lo interpretan. Entonces, si se dice que la doctrina de la Trinidad es un misterio en el sentido de que no se puede entender, entonces yo no estaría de acuerdo en que se le llame misterio. Si se le llama misterio de la Trinidad en el sentido que en toda la época del Antiguo Testamento no se conoció, pero hoy ha sido revelado por el Nuevo Testamento, ahí sí yo estaría de acuerdo en que se le llame misterio de la Trinidad. O sea, si alguien dice es un misterio porque no se entiende, no es así, porque sí se entiende, si no, no lo estaríamos explicando. Pero si se usa en el sentido estrictamente bíblico, que era una verdad que antes no se conocía, pero que hoy se ha dado a conocer, entonces eso está bien, igual que la iglesia. La iglesia es un misterio. En Efesios Pablo dice que es el misterio oculto por los siglos en Dios. O sea, en todo el Antiguo Testamento nadie sabía que Dios tenía dentro de su plan llegar a formar lo que hoy es la iglesia. Entonces, hubo, hermanos, un misterio durante siglos, pero que luego Pablo revela, y como él dice, a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, me fue dado el dar a conocer este misterio. Pero no es algo que no se entiende, al contrario, es algo que no se entendía, pero hoy se entiende. Eso solo por aclarar eso de que muchas veces a la Trinidad le llaman misterio. Bueno, sobre que hay una pluralidad de personas, también en el manual ahí tienen varias citas bíblicas donde aparece como en pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, las personas divinas aparecen simultáneamente. Entonces, al aparecer simultáneamente, eso habla de que hay una pluralidad en Dios. En el Nuevo Testamento, como repito, es donde está ya la plenitud de revelación, que comienza con el bautismo del Señor Jesús. Cuando Juan lo bautiza en el Jordán, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma, mientras que en el cielo se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahí están las tres personas divinas manifestándose simultáneamente. El Padre en el cielo dando testimonio, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma, y abajo Jesús encarnado, el Hijo, siendo bautizado por Juan. Entonces ahí están las tres personas divinas simultáneamente. Y lo mismo ocurre en otras porciones que ahí tienen ustedes las citas en el manual. Bueno, ahora pasamos, hermanos, a la tercera verdad, o el tercer fundamento de la doctrina de la Trinidad, y es que cada persona, porque en el Nuevo Testamento se declara que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el tercer fundamento es que cada persona es Dios. Cada persona es Dios. Continuando aquí con el esquema, entonces diríamos que el Padre es
Dios. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En el manual ustedes tienen citas bíblicas que demuestran que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, como la Escritura declara que cada una de las personas es Dios, entonces llegamos a este punto del diagrama, porque no se trata que el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu es otro, ahí sí. Santo es el único Dios. Estamos hablando que los tres participan de la única e indivisible sustancia divina. No es que el Padre tenga un pedacito de la divinidad del Hijo, el otro pedacito de la divinidad, sino que cada uno de ellos tiene la plenitud de la naturaleza divina. Es decir, el Padre es plenamente Dios, pero el Hijo también es plenamente Dios. El Espíritu Santo también es plenamente Dios. Entonces, la sustancia divina no se divide, es indivisible, porque Dios no se puede dividir. Porque al dividirse, entonces estaríamos suponiendo que la naturaleza divina o la sustancia divina pudiera dividirse, entonces cada pedazo que separáramos se convertiría en un Dios, o por lo menos en un pedazo de Dios. Entonces, por eso es que es indivisible, pero cada persona es participante de la única e indivisible naturaleza divina. Por eso es que no es que el Padre sea primero, el Hijo segundo, el Espíritu Santo tercero. Los tres son iguales en eternidad, en honra, en gloria, en poder. Ni uno fue antes que el otro, sino que todos son por la eternidad, comparten todos los aspectos de la divinidad. Aquí es donde quizás muchos tropiezan y entonces comienzan a dudar referente a entonces cómo es que si son personas diferentes cada una pueda ser el único Dios. Pero ahí es donde yo le decía que la responsabilidad o el trabajo de la teología es presentar los hechos tal como la Biblia los presenta. Y así es como lo presenta. De esta manera, entonces, simplemente uno presenta los hechos y entonces, y la teología puede interpretar y ofrece una interpretación. Pero llegar a un agotamiento del tema no se puede, por lo que le decía al principio, que tendría que haber una plenitud de conocimiento de lo que Dios es, y eso significaría, como ya dije, que por lo menos tendríamos que ser igual a Dios. Bien, pero no termina ahí. Viene el cuarto fundamento, y es que el cuarto fundamento es que las personas, estas tres personas que hemos mencionado, son diferentes. Son diferentes entre sí. O sea que, continuando aquí con el esquema, hermanos, el Padre no es el Hijo. Y de igual manera, el Padre no es el Espíritu Santo. Y consecuentemente,
el Espíritu Santo no es el Hijo. Ni el Hijo es el Espíritu, ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo el Padre, ni el Padre es el Espíritu, ni el Espíritu el Padre. Porque la Biblia hace una clara diferencia entre ellos. Nunca se dice, por ejemplo, que el Padre se haya encarnado o que el Padre haya resucitado. Nunca se dice que el Espíritu Santo haya sido crucificado, por ejemplo. A cada uno de ellos se le atribuyen funciones diferentes dentro de del plan de redención. Hay elementos del plan de redención que son comunes a las personas de la Trinidad, pero hay elementos específicos que se asignan a cada una de esas personas y que por lo tanto indican que entre ellos hay diferencia. También en el manual, hermanos, hay una lista un poco larga de pasajes donde uno puede notar la diferencia que hay entre las diferentes personas de la Trinidad. Entonces, aquí en este esquema, hermano, esto es solamente una ayuda para poder, o sea, lo mismo que tenemos aquí escrito, lo tenemos aquí en forma de un diagrama. Entonces, el propósito del diagrama es que nosotros podamos tener un cuadro mental de la naturaleza de Dios. Entonces, repito, Dios es uno solo, es una sola sustancia que se manifiesta en tres personas diferenciables: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos es Dios, pero las personas entre sí son diferenciables de tal manera que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Entonces, ahí tenemos a manera de un dibujo, de una ilustración, cómo es los elementos más fundamentales de la doctrina de la Trinidad. Ahora, como aquí, hermanos, estamos hablando de Dios, entonces Dios es único en el universo, en la eternidad, en el pasado, presente y futuro. Dios es único, Dios no cambia. Y por la misma razón, Dios no puede ser comparado con nada. Entonces, cualquier comparación, hermano, que uno pueda tomar, siempre resultará imperfecta. Hay personas, por ejemplo, que comparan la Trinidad con el agua y dicen, la sustancia del agua es una sola, H2O. Pero hay tres estados en los cuales el agua se presenta: sólido, líquido y gaseoso. Realmente hay más estados, pero eso es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces, sólido, que es el hielo; líquido, que es el agua; y gaseoso cuando está en forma. Pero si usted va y examina el hielo químicamente, es H2O. Si toma el agua líquida y la examina químicamente, es H2O. Si toma el vapor de agua y lo examina químicamente, encontrará H2O. Entonces ellos dicen, la sustancia es la misma, pero lo que cambia es su manifestación. Esa es una ilustración, por ejemplo, pero no le hace justicia completamente a la idea de lo que es la Trinidad. O está el caso de Bonifacio, ¿no? Que para enseñarle a los Bonifacio o Patricio fue, no recuerdo ahorita, que usaba el trébol, ¿no? que el trébol es una hoja, bueno, más o menos así como esto, ¿no? Entonces él decía que así era la Trinidad, ¿no? Que es una sola hoja, pero que realmente está formada por tres, no pétalos propiamente, porque no es una flor, es una hoja, pero como lóbulos de la misma hoja. Entonces, que así como cada una de los tres lóbulos forman una misma hoja, entonces él decía, así es la Trinidad.
Pero también pues es una cosa muy, que le digo, una ilustración que puede dar alguna idea, ¿no? En la Edad Media era peor, ¿verdad? Porque cuando dibujaban a Dios, lo hacían así como que si fuera un hombre, pero le hacían tres cabezas, ¿no? Entonces decían, así es Dios, ¿no? Es uno solo, pero con tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y hay ilustraciones de la Edad Media que incluso en iglesias lo pintaban así a Dios. Por eso digo, uno no lo puede comparar con nada, no lo puede comparar ni con el agua, ni con el pétalo, o con el trébol, o con un dibujo, o con un monstruo de tres cabezas. O sea, no se puede porque Dios es único, es irrepetible. No hay nada con lo cual podamos compararlo. No podemos compararlo con un ángel porque no es un ángel. No lo podemos comparar con un hombre porque no es un hombre. Entonces, por eso Dios está por sobre cualquier fenómeno de la naturaleza o cualquier fenómeno natural. Pueden servir como ilustraciones, unas son mejores que otras, pero ninguna es completa, ninguna hará justicia a la verdadera enseñanza que la Biblia presenta sobre la Trinidad. Bueno, ahí completamos, hermanos, los elementos básicos de lo que es la Trinidad. Si hubiera alguna pregunta, hermanos, pueden aprovechar en este momento. Diga, hermano. No sé en este momento, hermano, pero indudablemente ha de venir de latín. Pero tendría que averiguarlo, no lo sé, ¿no? Quizás, como Agustín fue el primero que le dio ese nombre y la obra de él, así se llama, de Trinitate se llama. Entonces, pero Trinitate en latín, ¿qué significa? No sé, tendría que averiguarlo, pero desde ahí es que se comenzó a utilizar la palabra Trinidad para referirse a la doctrina, que por primera vez Agustín, realmente no fue el primero, pero él lo hizo de la manera más completa. Habían habido antes de él otros hombres que habían definido la Trinidad, pero él lo hizo de una manera pues magistral, ¿no? Sí, hermano. ¿Alguna explicación? Bueno, quizás la única razón, hermanos, es porque Dios siempre ha querido tomar elementos humanos o terrenos para expresar sus acciones, su movimiento, su amor. Entonces, Él toma la figura de Padre e Hijo para darnos a nosotros una ilustración que esté a nuestro alcance, comprender el tipo de sacrificio que Él hizo al enviar a su Hijo. Entonces, porque es algo que todos lo podemos comprender, lo que significa que usted entregue a un hijo para salvar a un enemigo suyo, ¿no? Porque eso éramos de Él, ¿no? Enemigos. Pensaría yo pues que es la única razón, ¿no? Como una manera de Dios para que nosotros le comprendamos mejor. Recuerde que la idea, hermano, es que usted quede sin ninguna duda, ¿no? Porque como esta doctrina es la que hay que ir a enseñar a las congregaciones y primero usted tiene que estar bien claro. Y como decía la vez pasada, no importa que usted considere que su pregunta es muy sencilla o muy fundamental, si aquí todos estamos aprendiendo. Sí, hermano. Que si Dios tiene rostro. No, porque Dios es espíritu. Entonces, Dios es inmaterial. Lo que tiene rostro es el cuerpo.
Esas son solamente figuras de lenguaje que Dios utiliza, igual para que nosotros podamos comprender a qué era o a qué Él se estaba refiriendo, ¿no? Sí, hermano. Si es que no hay jerarquía, si pudiera hablarse de jerarquía, es únicamente para los efectos del plan redentor. Es decir, cuando el Hijo se supedita al Padre, cuando se encarna, es solamente para venir a cumplir aquí su plan redentor. Pero luego, cuando eh, es complementada la parte del plan redentor del Hijo, entonces Él llega a ser nuevamente igual en dignidad, en poder. O sea, es una supeditación voluntaria para efectos de nuestra redención. Por eso es que en hebreo dice que Él se hizo inferior a los ángeles. eh, en nuestra versión dice por un poco de tiempo, ¿no? Pero ese poco en el hebreo es poco en tiempo. O sea, por un poco de tiempo se hizo inferior a los ángeles. Pero ahí dice por un poco de tiempo, para luego ser exaltado sobre todo nombre. Sí, hermano. Los elementos comunes. Bueno, hay un plan redentor en el cual cada persona puso su aporte. Por ejemplo, el Padre decretando la elección de sus escogidos, el Hijo ofreciéndose a sí mismo como sacrificio expiatorio y el Espíritu Santo como el agente que habrá de aplicar la fe y las operaciones salvadoras en los que el Padre escogió. Entonces, por ejemplo, en ese caso, los tres están convergiendo en un esfuerzo redentor. Y en ese esfuerzo actúan. Y por eso es que el Hijo le dice, Padre, la obra que me encomendaste quisiera, he hecho. Él está hablando de un acuerdo previo que había habido antes de su encarnación y que había venido a cumplir. Entonces, ahí, por ejemplo, digamos, hay un trabajo eh, armonioso entre las personas de la Trinidad a fin de ejecutar el plan en común de la redención humana, ¿no? Sí, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que sucede, lo que ocurre es que Dios tiene muchos nombres y hay nombres comunes, porque por ejemplo Jehová es un nombre que se le da al Padre, se le da al Hijo, se le da al Espíritu Santo. Señor se le da a los tres, Dios se le da a los tres, pero hay nombres particulares, eh, incomunicables le llaman algunos teólogos, ¿no? Es decir que, el Padre se le da al Padre, pero se le da al Hijo también, al Espíritu no. Pero nombre Hijo, por ejemplo, ese es un nombre muy particular, que lo tiene solo el Hijo, nunca al Padre se le llama Hijo o al Espíritu Santo. Igual Espíritu Santo lo tiene solo el Espíritu. Entonces, pero en realidad todos son nombres de Dios, igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quizás lo que tiene Mateo 28, 19 es como después de que Dios ha revelado su naturaleza en las escrituras, así tal como lo hemos presentado, entonces Él viene y dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya como casi una declaración de fe de que los cristianos creemos en un monoteísmo, pero trinitario, así como lo hemos presentado, ¿no?
Sí. El hermano está preguntando del pasaje de Corintios, donde dice que al final el Hijo, dice, entregará al Padre el reino y dice que Él se sujetará a quien le sujetó todas las cosas para que Él sea el todo en todos. Eso es lo que dicen. Ujú. Sí, ahí hermanos estamos hablando siempre de los planes redentores de Dios, que para efectos de la redención de Dios ha habido sujeción del Hijo o subordinación, diríamos, o incluso del Espíritu, porque dice que el Hijo es el que envía el Espíritu. Pero ahí está hablando del final del reino, cuando el Hijo entregará al Padre lo que conquistó, el reino. Y entonces dice, Él será el todo en todos. Es decir, se está hablando que se llegará ya a una igualdad, por decirlo así, en la Trinidad, aunque igualdad siempre la ha habido. La sujeción o la subordinación no implica pérdida ni de poder, ni de autoridad, ni de eternidad, sino que es subordinación en mira a los planes de la redención. Sí, hermano. El hermano pregunta acá que el Señor Jesús enseñó que la oración debía ser al Padre en su nombre, pero que hoy dice hay alguna literatura que hace énfasis en que la oración debe ser dirigida al Espíritu Santo. En realidad la oración puede ser dirigida a cualquiera de las tres personas de la Trinidad, pero la norma que el Señor estableció es como el hermano decía, que pidiéramos al Padre en su nombre. O sea, esa es la norma general, pero no significa que uno no pueda hacerlo. En realidad, oraciones dirigidas al Espíritu Santo, hasta donde yo recuerdo este momento, no hay. Sí hay oraciones que son dirigidas a Jesús, o sea, no al Padre, sino que directamente a Jesús. Pero no recuerdo ninguna dirigida al Espíritu. Pero uno no puede decir que un cristiano está cometiendo pecado porque le dice Espíritu Santo, lléname, por ejemplo, ¿no? O sea, y también uno no puede decir, no, Dios no le va a oír porque no se lo dirigió al Padre, sino que al Espíritu. O sea, el Espíritu también es una persona, los tres son una persona, los tres son Dios, a los tres se puede orar. Pero la instrucción que Jesús dejó fue que la oración fuera dirigida al Padre en su nombre. Entonces, ese modelo es el que debemos seguir. No hay nada. El decir que uno va a orar directamente al Espíritu Santo no significa que se va a establecer una relación especial entre el cristiano y el Espíritu, porque la relación no está dada por la forma como nosotros oramos, sino que está dada como resultado del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Eso es lo que determina nuestra relación con el Espíritu. Diga, hermano. Obviamente que no puede significar el hecho de creado, ¿no? Porque entonces ya el Hijo no sería Dios, sería una criatura. La palabra engendrado se ha entendido como que es eternamente engendrado, lo cual viene a significar que no hubo un momento específico en el cual el Padre, por decirlo así, diera luz al Hijo, ¿no? Sino que, como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, desde el principio, desde la eternidad pasada, ya el Hijo era con Dios y era Dios, dice la Biblia. Entonces, por eso se habla de que Él es eternamente engendrado, porque es el Hijo de Dios, pero eternamente, no que en algún momento haya llegado a ser Hijo de Dios. Y en la misma manera se habla de la procedencia eterna del Espíritu Santo, porque Jesús habló que Él enviaría el Espíritu del cual procede del Padre, dijo Él. Pero no significa
que en algún momento el Padre generó al Espíritu, sino que eternamente el Espíritu está procediendo del Padre. Algunos lo han comparado como con la respiración. Por ejemplo, nosotros estamos respirando, entonces todo el tiempo estamos exhalando, exhalando, exhalando. Entonces comparan que así el Padre o del Padre continuamente está procediendo el Espíritu Santo. Pero no es que en algún momento procedió y ahí surgió el Espíritu. O el Hijo, que en algún momento fue engendrado y ahí comenzó a ser, sino que eternamente Él es engendrado del Padre, como el Espíritu es procedente de Dios, pero es eterno, o sea, siempre los tres existen eternamente. Sí, hermano Fidel. Bueno, las escrituras sagradas, o que consideran sagradas dentro del Islam, es el Corán. Lo que ocurre es que el Islam es una religión mucho más reciente que el cristianismo, y ya no se diga del judaísmo. Entonces la cuestión es que el Corán echa mano de las escrituras judías y cristianas, porque si ustedes leen el Corán, ustedes van a encontrar que ahí hay referencias a Moisés, a Abraham, pero también hay referencias a Jesús, a María. Entonces, obviamente el Corán fue escrito mucho después que el Nuevo Testamento terminó de ser completado. Entonces ahí es donde viene la base de ellos, porque ellos han heredado del judaísmo y del cristianismo el monoteísmo. ¿Sí, hermano? Sí, como el hermano lo ha dicho, escrituralmente la única ordenanza que tenemos de hacer algo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es en el caso del bautismo en agua, ¿no? De ahí en adelante, cualquier otra ceremonia o acto que vayamos a realizar, más que todo quedaría a nuestra discreción. Yo creo que cuando la situación es muy solemne, uno sí puede apelar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, en las presentaciones matrimoniales, yo sí lo hago, ¿verdad? O sea que digo, presento ante el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a fulano y sutano como esposo, ¿verdad? Pero es porque precisamente por darle solemnidad y que los que se están casando sientan el peso del compromiso que están adquiriendo. Ahora eso de que vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues no es necesario hacerlo, ¿no? O sea, no es necesario. Y mucho menos cuando se trata de otra cosa, a veces mucho más simple, ¿verdad? Porque hay gente que dice, hermanito, le quiero decir algo en el nombre del Señor, ¿no? Pero ¿por qué en el nombre del Señor? Porque Él lo manda a decir. O usted me quiere decir algo, entonces mejor diga, quiero decirle yo algo, ¿no? Ahora, si el Señor me dijo, ¿qué dijera usted? Ahí sí vale. Que yo le diga, mire, le quiero decir en el nombre del Señor. Y a veces a pelear va la gente, ¿no?
Sí, a pelear va y dice, mire, en el nombre del Señor, hermano, no sea así. Y el Señor no está diciendo nada, Él es el que lo está diciendo. Entonces, uno tiene que ser equilibrado, ¿no? Porque si no, si uno lo usa a cada rato, o sea, es la misma pregunta, hermanos. Porque ustedes saben que doctrinalmente la Santa Cena se puede hacer todos los domingos, ¿no? Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos todos los domingos? Precisamente para que no pierda la solemnidad, que no se convierta en una rutina. Entonces, igual, hacer referencia al nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es muy solemne. Pero si uno lo va a hacer hasta para saludar al hermano, entonces le está quitando la solemnidad que debería ser reservada para ocasiones muy particulares, como el bautismo en agua, que es una vez en la vida de la persona, ¿no? O en el caso de las presentaciones, que también no es obligación que lo hagan, a fin de preservar la solemnidad que eso representa. Sí, hermano. Sí, el hermano está preguntando sobre Marcos 13, donde que el Hijo no sabe la hora, sino solamente el Padre. Eso es lo que viene